Hablaremos de un sistema de fuerzas con dos cuerpos. Recordemos sobre la ley de Newton y la utilización de fuerzas para describir los movimientos. Definimos una fuerza llamada fricción, denotada como F, y esta fuerza es en dirección de la superficie y se opone a la dirección de movimiento. Por ejemplo, la vemos cuando deslizamos una caja y vemos que la superficie tiene una cierta resistencia al movimiento. También tenemos otra fuerza llamada tensión. Se dice que una cuerda atada a un objeto está bajo tensión cuando la alamos. Veamos un ejemplo. En una superficie sin fricción se desliza una caja atada a otra y esta otra caja está colgada por una polea. Así que queremos saber cuál es la aceleración del sistema. Podemos observar con más detalle qué ocurre específicamente para cada una de nuestras masas. Para la masa de M mayúscula, podemos observar que tiene una fuerza normal en dirección hacia positivo Y, ya que está, ¿verdad?, en contacto con una superficie y tiene su peso W igual a M mayúscula por G. En este caso no estamos considerando la fricción en este ejemplo, pero sí tenemos una tensión, ¿verdad?, porque está atada a una cuerda. Para M minúscula tenemos entonces la tensión de la cuerda en dirección de Y positivo y su peso W igual a M minúscula por G. Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre para cada una de nuestras masas. Así que para la masa M mayúscula reescribimos nuestras fuerzas que ya habíamos visto, que tenemos la fuerza normal, la fuerza de tensión y el peso. Y luego entonces podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X y Y. Para la sumatoria de fuerzas en X tenemos solamente, mirando nuestro diagrama, a la tensión. Y esto va a ser igual a, según la ley de Newton, a M por A. M mayúscula sería en este caso por la aceleración en X. Y tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en Y, que podemos ver que es la fuerza normal menos el peso, que sería M mayúscula por G. Y esto sería igual a M mayúscula por la aceleración en Y, pero como nuestro sistema no se está moviendo verticalmente, esa aceleración es cero. Así que podemos proceder al caso para la M minúscula, donde simplemente tenemos la fuerza de tensión menos la fuerza, el peso, ¿verdad? Así que no tenemos ninguna fuerza en X, la sumatoria sería cero, y tenemos que T menos mg sería igual a la masa por la aceleración en Y. Pero podemos estudiar bien el comportamiento de nuestro sistema y podemos observar que si deslizamos la masa M mayúscula hacia el lado positivo en X, veremos que la masa minúscula se mueve en dirección de negativo y esto se va a ver reflejado en nuestra aceleración. Así que podemos entonces reescribir que esa aceleración va a ser de igual magnitud a la aceleración en X, pero en dirección opuesta. Entonces finalmente podemos reescribir nuestras ecuaciones como la ecuación 1 igual a la tensión igual a la masa M mayúscula por aceleración y nuestra segunda ecuación de T menos mg minúscula igual al negativo de M por A. Y queremos nuevamente encontrar una ecuación que nos defina la aceleración. Así que podemos sustituir la ecuación número 1 en la ecuación número 2. ¿Verdad? Tenemos que T es igual a M mayúscula por A y lo vamos a sustituir en esta ecuación. De modo que tenemos que M mayúscula por A menos M minúscula por G va a ser igual al negativo de M por A. Luego nos falta despejar para la variable de aceleración, la A. Así que podemos reagrupar ciertos términos donde finalmente nos queda que la aceleración va a ser igual a m entre m mayúscula más m minúscula por la gravedad. Y ya entonces tenemos una ecuación genérica en este caso, para este ejemplo.
Así que podemos utilizar, ¿verdad? Al poner algunos valores, sea m mayúscula igual a 3.3 kilogramos y m minúscula a 2.1 kilogramos. Y como ya tenemos nuestra aceleración, sería simplemente sustituir estos valores que tenemos a nuestra ecuación. Tendremos que nuestra aceleración será 3.8 por metros segundos cuadrados. Y podemos pensar, ¿y qué pasa con la tensión? Si yo quiero calcular, ¿verdad?, la magnitud de esa tensión, pues ya tenemos una ecuación que nos define la tensión. Tenemos que la tensión va a ser igual a m mayúscula por la aceleración, ¿verdad? Y podemos reescribir también esta ecuación con los datos que ya habíamos tenido y simplemente sustituir nuestra aceleración 3.8 por 3.3 kilogramos y esto será igual a 13 newtons. Veamos un último ejemplo. Tenemos una caja de masa de 14 kilogramos que se mueve a lo largo de un plano inclinado a un ángulo de 30 grados y está atada a otra caja. Podemos aquí ver nuestro sistema donde tenemos M1 que está siendo actuado por una fuerza normal, una fuerza de tensión, la fuerza de fricción y su peso 1. También tenemos para la masa sub 2, tenemos que simplemente afecta la tensión y su peso. Así que nuevamente podemos hacer un diagrama de cuerpo libre con nuestras fuerzas descritas y hacer una sumatoria de fuerzas. Donde entonces tendría que la sumatoria de fuerzas en X, viendo nuestro diagrama, tenemos que la tensión menos la fuerza de fricción menos el componente horizontal del peso. Así que sería menos M1G seno de Z. Hay que, ¿verdad?, estudiar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso vamos a considerar que el sistema no se mueve, está en equilibrio, por tanto, esa aceleración en X es igual a 0. Entonces, para nuestra sumatoria en Y, nuevamente tomamos la fuerza normal menos el componente vertical del peso y como no hay movimiento ni tanto en X ni en Y, pues esa aceleración en Y será igual a 0. Entonces, para nuestra segunda masa, M sub 2, simplemente tenemos la tensión y su peso. No hay ninguna fuerza actuando en X y la fuerza en Y sería T menos M sub 2G por la masa y aceleración en Y, pero nuevamente nuestro sistema no se mueve, así que esto sería igual a 0. Y recordamos que queremos encontrar la magnitud de la fuerza de fricción. Así que podemos retomar esta ecuación, T menos fricción menos M1G seno de Z igual a 0 y podemos despejar para nuestra fuerza de fricción, que sería T menos M1G por seno de Z. Y utilizamos nuestros valores para sustituir, ¿verdad? Entonces tenemos que la tensión, nosotros no sabemos cuál es la magnitud de la tensión, pero tenemos otra ecuación que podemos sustituir. Tenemos T menos M2G igual a 0, así que podemos sustituir T igual a M2 por G. Nuevamente sustituyendo en nuestra ecuación de la fuerza de fricción, tenemos que M2G menos M1G seno de Z va a ser igual a la fuerza de fricción y solo quedaría, ya nuestra ecuación está en términos que conocemos, así que solo falta sustituir en nuestra ecuación. Tenemos la masa 1 igual a 14 kilogramos por la gravedad menos la masa 1, por la aceleración gravitacional por el seno de 30 y esto será igual a 68.6 newtons. Entonces, y la dirección, sabemos que la fuerza es en dirección de la superficie y se opone al movimiento. Así que en este caso sería negativo 30 grados.
podemos observar, si pudiéramos poner todo en nuestro sistema de ecuaciones y lo vemos en nuestro diagrama de cuerpo libre, que entonces sería, dependiendo cómo lo definimos, en dirección de negativo x. Entonces, también nos preguntamos cuál es nuestro coeficiente cinético de fricción. Nosotros hemos visto la definición de la fuerza de fricción como la fuerza de fricción por un coeficiente y multiplicado por la fuerza normal, donde este coeficiente puede ser tanto cinético, de movimiento, o estático, ¿verdad?, en reposo. Y queremos considerar el momento en que nuestro sistema se comienza a mover. Así que vamos a considerar el coeficiente cinético. Así que podemos despejar nuestra ecuación F igual a mu sub k por n y despejamos para mu, donde tendremos que la fuerza de fricción sobre dividido por la fuerza normal. Y la fuerza normal ya la habíamos definido en nuestro caso, donde la fuerza normal es igual a m1 por g por el coseno del ángulo. Simplemente sustituimos esto en nuestra ecuación y ya tenemos todo en términos que conocemos. Así que tenemos la fuerza sobre m1g coseno de z, sustituimos estos valores y tendremos que nuestro mu sub k será igual a 0.58 y las unidades en nuestro caso se cancelan.